Dale, dale. Bueno, vamos a arrancar con las cinco preguntas. Vamos cerrar el live, volver a abrir. Vamos a empezar con las 5 preguntas. Saludamos a todos a los que se vayan a estar conectando. Saludamos a Ramón Rivera. Dios bendiga a Ramón Rivera. Así que es muy importante, ¿verdad? Si no me siguen por Facebook, por YouTube, vayan a mi canal de YouTube como Redención TV y suscríbase. Ahí tenemos entrevistas, tenemos unas entrevistas ya coordinadas, unas entrevistas que van a ser muy interesantes, y es por eso que es necesario que usted, ¿verdad?, se suscriba para que usted pueda ser parte de nuestra familia Redención TV. Así que vamos a arrancar con estas 5 preguntas. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, con ustedes, para que ustedes, ¿verdad?, pues de alguna manera pues poder interactuar. Así que en cada pregunta usted puede comentar ahí en el chat. Así que arrancamos con la primera pregunta. Dios le bendiga, pastor, primero que nada. Amén. La primera pregunta que tenemos es: ¿el bautismo salva? Bueno, el bautismo, cuando nosotros hablamos del bautismo, el cristiano, ¿verdad? Quiero que los que somos parte del cuerpo. Esta gran pregunta es una pregunta interesante. ¿El bautismo salva, sí o no? Pues mire, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, esta pregunta tiene una connotación muy importante. ¿El bautismo salva, sí o no? Pues yo le diría que sí, pero a la misma vez le diría que no, porque la salvación es por fe. Pero cuando hablamos, escuche bien, cuando nosotros hablamos tocante al cristiano, un cristiano que se rehúsa a ser bautizado, la salvación de ese cristiano pudiera estar en juego. ¿O por qué, pastor? Bueno, porque el bautismo es una doctrina. El bautismo es una enseñanza. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo, cuando vamos a los evangelios, una de las cosas, uno de los mandatos, por eso es que es muy importante, el bautismo no es algo, ¿verdad?, que no, el bautismo es una orden. El bautismo es una orden dada por el Señor. El mismo Jesucristo dijo: y todo el que fuere bautizado, ¿qué dijo Cristo? Será salvo. Entonces, un cristiano que se rehúse a ser bautizado, pues está rehusando ¿a qué? A no ser obediente, no a lo que te está diciendo tu pastor, sino a lo que ya Cristo ordenó, porque el bautismo es una ordenanza. O sea, no es lo mismo que un cristiano se rehúse a que, por ejemplo, una persona que fue a una campaña esa noche aceptó a Cristo y nunca se había bautizado, y si esa noche esa persona parte con el Señor, fue salva. ¿Por qué fue salva? Porque aceptó a Cristo. Por eso es que la salvación es por fe. Pero cuando hablamos dentro de los parámetros, de los deberes de un cristiano, está la salvación. Y si un cristiano se rehúsa o se niega a bautizarse, tomando el bautismo como algo insignificante, pues su salvación pudiera estar en juego. ¿Por qué? Por no obedecer a el mandato, no del pastor, no del líder, sino del mismo Jesucristo. O sea, el bautismo salva, sí o no. Pues yo le diría que sí, pero a la misma vez que no, porque tiene una connotación muy importante. Así que es muy importante, ¿verdad?, que obviamente la gente
entienda esto. Así que pueden escribir ahí en el chat cuál es su opinión concerniente a el bautismo. La próxima pregunta. Esto está muy interesante. Me gusta esta dinámica. Preguntas y respuestas. Eso está en Marcos 16:16. El que Amén. creyere fuera bautizado será salvo. Esa es la mas el gran que comisión. no, será condenado. Amén. Pero una pregunta, pastor. ¿Y si el Señor llegara en ese mismo instante y la persona no está bautizada? Pero volvemos a lo mismo. Supongamos que esa noche, que ese nuevo convertido fue a esa campaña y se convirtió, aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Automáticamente ya esa persona tiene derecho al arrebatamiento y a la salvación. Si esa misma noche llega a Cristo, se va con Cristo porque ya aceptó a Cristo. Él Entonces, creyó. Pero es muy importante esto porque tristemente hay muchos cristianos que dicen no, que el bautismo no es necesario, que no hay que bautizarse para ser salvo. Pero es muy importante que la gente entienda que sí, el bautismo es muy importante, tocante a la salvación del cristiano. Así que no podemos andar por ahí como ministros, no, que el bautismo no es necesario, que el bautismo no es, no, el bautismo sí es necesario, tocante a la salvación del cristiano. Así que la próxima pregunta. Esta segunda pregunta está bien interesante. Ajá, zúmbala ahí. Y van a poner los pelos de punta cualquiera. Dice, ¿el rapto será antes o después de la tribulación? ¡Wow! Bueno, la Biblia habla acerca de que el Señor nos guardará de la ira venidera. Entonces, claramente, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, una de las cosas que nos habla la Biblia es que cuando la Biblia habla de la gran tribulación, está hablando del momento donde el Señor tratará con el pueblo de Israel. Entonces, la gran tribulación es más para Dios tratar con su pueblo, Israel, no con la iglesia, para tratar con el pueblo de Israel. Porque mediante la gran tribulación pudiéramos hablar sobre específicamente sobre esto, y sería un tema muy largo. Saludamos a Madeline Rodríguez, saludamos a Juan Meléndez, saludamos a Román Rivera. Pero claramente dice la Biblia que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Claramente, ¿verdad? Yéndonos por lo que dice la poderosa palabra, la iglesia se va antes de lo que será la gran tribulación. Nosotros no, la iglesia no será parte de la gran tribulación. Ya cuando la gran tribulación esté en todo su apogeo, la iglesia estará con Cristo celebrando el evento más glorioso, las bodas del Cordero. Así que no se dejen vender gatos por liebre, no se dejen engañar, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Todo lo que nosotros estamos viendo, es el escenario de que prontamente, de que hay dos cosas que se avecinan. Número uno, la venida de Cristo, y número dos, la gran tribulación y obviamente, ¿verdad? El reino, el poco tiempo que estará el anticristo gobernando este planeta Tierra. Así que pueden escribirla ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? Y seguimos con la tercera pregunta. Pastor, tengo una pregunta. Está la tribulación y la gran tribulación. Explícame un poquito más sobre la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Bueno, la gran tribulación. es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de tribulación, por ejemplo,
El apóstol Pablo habló de tribulación. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. El cristiano pasa por tribulación. No pasará por la tribulación, pero sí pasa por tribulaciones. Pablo dijo, esta leve tribulación produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Claro, cuando nosotros hablamos de lucha, hablamos de pruebas, hablamos de tribulaciones, el cristiano pasa por tribulaciones. Es como Mateo 24. Mateo 24 habla de la tribulación y Jesús todavía no ha llegado. No, pero ese ya ese es otro tema. En Mateo, no, porque en Mateo capítulo 24, claro, Jesucristo habla, inclusive ayer lo estuve predicando en mi iglesia, cuando Cristo habló y dijo que antes de su venida los días serían como los días de Noé. Entonces, había, mire qué cosa tremenda, habían dos cosas, estaba el juicio de Dios y estaba el arca que representaba la salvación en aquel momento. Pero cuando la Biblia habla de tribulación, el cristiano pasa por tribulaciones, pero no pasará por la gran tribulación. ¿Qué pudiéramos hablar un día? Claro que sí, pudiéramos hablar sobre eso, ¿verdad? Específicamente sobre ese tema, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. La próxima pregunta. Pastor, ¿puede abundar más sobre eso? No se puede. No, vamos a dejarlo. Mateo 24:9 me dice. No, pero eso no es el. No es el entregarán a tribulación. Sí, pero ya eso. Y todavía Jesús no ha llegado. Sí, pero eso es otro tema que pudiéramos hablar. Sí, porque eso es un tema que hay que explicarlo bien. Pero seguimos con pero sí, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si alguien quiere abundar algo, que escriba, claro, ahí puede escribirlo. Y también de su opinión. De vista claro que sí. Dice, la Biblia. Vamos por la tercera pregunta. La Biblia permite tener tatuajes. Pues mira, esa pregunta pudiéramos decir, si se permite, pudiéramos decir, vamos a arreglar la pregunta. ¿Es permitido que un cristiano se haga tatuaje? Ahí está más interesante. Está. ¿Es permitido que un cristiano se haga tatuaje? Esto es muy interesante porque yo he visto evangelista Brian Cruz. Dios te bendiga, Brian. Saludamos al evangelista Brian Cruz. Gracias por estar aquí. Aleluya. Así que le enviamos un saludo y un abrazo rompe costilla, rompe hueso desde aquí, desde Jacksonville. Nuestro hermano Brian, evangelista del Señor. Esa sería la pregunta. La pregunta sería, si es permitido que un cristiano se haga tatuaje. ¿Es permitido que un cristiano, podrá un cristiano hacerse tatuaje? Mira, yo voy a hacer eco a esto que probablemente, ¿verdad? Quizás algunos no lo tomen a bien, pero yo voy a hacer referencia a esto. Por ejemplo, Manny Montes, que es un artista urbano, ellos dicen, ¿verdad?, que ellos cantan música cristiana. No estoy hablando de él en lo personal. Yo no estoy diciendo que Manny Montes sea una mala persona. Yo no estoy diciendo que Manny Montes sea un hijo del diablo. Yo no estoy diciendo que él sea el peor cristiano. No estoy diciendo eso. Vamos a hablar de lo que ellos enseñan tocante a lo que es el evangelio de Cristo. Por ejemplo, él en un momento dado dijo que no era malo, que un cristiano podía hacerse tatuaje, al igual también lo dijo Funky, lo dijo, bueno, Funky también lo habló y dijo que no, que tampoco pues no le veía nada malo en hacerse tatuaje. Pero si nosotros hablamos concerniente a lo que dice la Sagrada Escritura, nosotros no podemos, según lo que dice la Biblia, ¿verdad?, maltratar el templo. ¿Sabes? No podemos hacernos marcas. Es la gran realidad. ¿Por qué? Porque eso son prácticas que las hace lo del mundo. Ahora bien, si una persona que ya está tatuada, una persona que ha vivido una vida, saludamos a William Velázquez, saludamos a Damaris Mantilla, la pastora Damaris Mantilla, Dios bendiga a la pastora Damaris Mantilla, les saludamos también en el amor del Señor.
¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de una persona que viene del mundo y esa persona está tatuada, tiene el cuello tatuado, tiene las manos marcadas, ya es diferente. Yo tengo uno, pero yo lo tuve, ¿cuándo lo tuve? Antes de llegar a Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice que si de algún modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si tú viniste del mundo con tatuajes, si tú viniste del mundo con pantalla y esas marcas las tienes como las tengo yo todavía, ¿ves? Porque fue en mi vida pasada, yo antes tenía pantalla y fue en mi vida pasada. Pero ahora como cristiano, yo no puedo hacer esas prácticas. Yo no puedo conducirme como antes me conducía. Y hay muchos, por ejemplo, como dije, Manny Monte, Funky, otras personas que también respaldan de que sí, de que un cristiano puede tatuarse. Pero la realidad es que no. No es legítimo que un cristiano se tatúe. No es legítimo que que un cristiano use aretes, ¿verdad? En el tema del hombre. Que no utilice aretes. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos parecernos a como éramos antes. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia en una persona que ha aceptado a Cristo. Imagínese yo a estas alturas haciéndome una marca. O yo como pastor con pantalla que yo he visto. El pastor urbano. El pastor urbano le cayó polilla el piano ahora. No, sí, vamos a ser realistas. Hay uno que dice que, ¿verdad? Y no estoy hablando nada malo de él en lo personal. Estamos hablando tocante a la doctrina y enseñanza. Hay uno que se llama teología de la calle. Teología de la calle. Y yo lo he visto con, ¿verdad? Pantallas y yo digo, wow, Señor, pero ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Entonces, en este último tiempo, como que la gente ha invalidado ese cambio exterior. Y entonces no, el cambio exterior es importante también en la vida del cristiano. No es solamente lo interior. Entonces, hoy en día la gente solamente se basa en lo interior y lo exterior, pues para muchos no es importante. ¿Verdad? Y es necesario que tanto lo interior como lo exterior, ¿verdad? Se refleje en una vida piadosa, ¿verdad? Brian Cruz dice, tiene una pregunta, wow, dice, pero una pregunta que hago, esa palabra, ¿para quién aplica? ¿Para un creyente o es para todo el mundo, aunque no sea cristiano? Porque vamos a analizar la pregunta. Espérate. Vamos a analizar la pregunta, espérate. Bueno, pero no contesta, pero dame una cosa es que una persona, ¿verdad? Llegue así ya con esas marcas a los pies de Cristo. Por eso llegue ya así, pero otra cosa es que ya tú seas cristiano ya convertido y que tú vengas y te marques, te haga pantalla, te haga tatuaje, porque ya eso son cosas del mundo. Y dice la Biblia que la enemistad de Dios son las cosas del mundo. Tú no puedes hacer lo que hace el mundo, tú tienes que hacer la diferencia. Una cosa es que tú lo hagas después y otra cosa es que ya tú estando en la iglesia lo hagas. Como cristiano. Ajá. Brian dice, mira si el micrófono tuyo está prendido verde todavía. Sí. No lo toco, sí. Ok, la pregunta es, Brian dice, pero una pregunta que hago, esa palabra, ¿para quién aplica? ¿Para un creyente o es para todo el mundo, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano? Bueno, claro, obviamente, esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta es para el cristiano, concerniente a esto, porque el que está en el mundo, vive una vida no piadosa, vive una vida no dirigida por Dios, o sea que ya el que no tiene a Cristo ya tiene su sentencia. Pero cuando hablamos del cristiano, el cristiano no puede tener estas prácticas. No puede estar marcándose su cuerpo, no puede estar haciéndose tatuajes que en el cuello, que no puede, que haciéndose tatuajes en el... No, que yo me estoy haciendo el león.
No, que yo me hice el nombre de mamá y me hice el nombre de papá y eso. Mira, te puedes hacer el nombre del apóstol Pablo. Te puedes tatuar los nombres de los 12 discípulos. Y eso no es legítimo para un cristiano. Pastor, Una persona en estos días me dijo, no, pero es que yo no quise contestarle porque no quería que se sintiera que le estuviera faltando de respeto. Pero yo iba a decir, tú te puedes tatuar el nombre de los 12 discípulos. Te puedes hacer la cruz en el brazo. Tú te puedes hacer, y eso no es legítimo para un cristiano. Un cristiano no debe, un cristiano no puede hacer esa práctica de marcarse. Los tatuajes no son legítimos para un cristiano. Así que queríamos aclarar he ese escuchado punto. que hay personas cristianas Pues claro, que se han marcado y que para llegar a los jóvenes eso, y que de esa manera puedan llegar. Yo creo que para que la persona pueda llegar a los pies de Cristo, para eso está el Espíritu Santo. Claro. Es el que los va a traer. Claro que sí. No tienes que marcarte, tú no tienes que hacer. Y muy ojo con esto, aclaramos, ojo con esto. No estamos hablando de los del mundo. El que está en el mundo está perdido. El que está en el mundo, el que no tiene a Cristo está perdido. El que se marca en el mundo, ese está perdido. Ese, olvídate. Estamos hablando del cristiano. Estamos hablando del cristiano que tiene esta práctica de marcarse y no es legítimo para un cristiano hacerse tatuaje. Hago referencia a esto porque, como les dije, yo me expongo porque a la misma vez que ellos, por ejemplo, ¿sabes? Yo expongo mi punto, al igual que lo expone Manny Monte, al igual que lo expone Funky. Si ellos utilizan estos medios, si Funky, si Manny Monte van a los podcasts y ellos defienden de que sí pueden hacerse tatuajes, pues yo también hago mis podcasts y hago mi contenido para decirle a los jóvenes, para decirle a todo el que es cristiano, que escuche estas opiniones de ellos, pues para decirle que no, que eso no está bien, que no es legítimo que un cristiano se marque, porque eso lo hacen los del mundo. Usted no necesita marcarse, usted no necesita eso. ¿Para qué? Eso lo piensan los del mundo. Wow, sí, quiero lucirme un títere, quiero lucir, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el que se lo haga lo sea, pero muchas veces la persona que se hace tatuaje es porque quiere demostrar una apariencia. Impresionar. Tengo tatuaje, no, tengo carabela, tengo aquí. Entonces, no, un cristiano no debe de practicar eso. Saludamos desde El Salvador. De los de Nayib Bukele. Dios los bendiga. Nos saluda Juan Carlos Campos. Dios te bendiga, Juan Carlos Campos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta gloriosa tarde. Saludamos a Juan Meléndez, que también está con nosotros. En esta tercera pregunta contestamos si es legítimo que un cristiano pueda hacerse tatuaje. No caigan en esos cuentitos. Yo no tengo nada en contra de lo personal, ni de Funky, ni de la teología de la calle, ni de Manny Monte. Yo no tengo nada en persona en contra de ellos. Yo no puedo decir. De la calle se quedó en la calle porque la teología. De aquel lado. Que me va a buscar problema. De aquel lado. Que me va a buscar problema. Te va a buscar problema después. No tenemos nada en contra de lo personal de ellos. No estamos diciendo que sean unas malas personas. Pero donde haya, la Biblia lo dice, las zorras pequeñas hay que cazarlas porque pueden echar a perder la viña del Señor. Entonces todas estas viñas hay que cazarlas. Saludamos a Jesús Fonseca. Dios bendiga a Jesús Fonseca, que dice presente en esta entrevista. Así que está claro, hablamos de los tatuajes. Es lícito que un cristiano, no un impío, ¿es lícito que un cristiano se haga tatuaje? No es lícito. Tú puedes venir a Cristo lleno de tatuajes, ya esos son otros 20 pesos. Porque la Biblia dice que si de algún modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a la cuarta pregunta. Usted puede hacer preguntas también. Pastor, ¿el purgatorio existe? Vamos a hablar del purgatorio. Mira.
Esta enseñanza del purgatorio, lo tiene la religión católica, donde dicen, ¿verdad?, que las personas que parten de este mundo en pecado no tan malos según ellos. Asimismo es, Juan Carlos, todo me es lícito, más no, wow, qué malanga. Oye, Juan dio en el clavo en esta tarde. Wow. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo conviene. Así que son cosas que obviamente no les conviene al cristiano. Volvemos a la pregunta. El purgatorio es una enseñanza que obviamente nace de la Iglesia Católica, donde creyentes que parten de este mundo en pecados no tan malos, pues ellos dicen que no van ni al cielo, pero tampoco van al infierno, y que van a lo que se le conoce como el purgatorio, y que ahí en el purgatorio ellos van a estar en un tiempo de limpieza. Esa es la locura más grande, esa es la enseñanza más loca. Eso está tremendo, pastor, porque tú puedes pecar y hacer lo que te dé la gana y tú vas a estar lo más bien. Vas a tener un lugar. Sí, vas a tener un lugar de limpieza. Entonces, ellos dicen que no es ni el cielo, pero tampoco es el infierno. Es un lugar que cuando esa persona parte en pecados no tan malos, pues van a ese lugar de limpieza. Es un gran error, porque pecado es pecado, sea chiquito, sea grande. Y aquí el problema no es, ¿verdad? Es muy importante que se entienda esto, porque sabemos cuáles son muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Una de las enseñanzas de la Iglesia Católica es que tú puedes llevar una vida de pecado, tú puedes hacer lo que te da la gana, luego vas el domingo, vas a la Iglesia Católica, rezas dos o tres, Dios te salve María, te das 4 puños en el pecho, te persina y dale para adelante. No, y no es así. Aquí no hay un lugar intermediario, ¿sabes? Aquí es el cielo o el infierno. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida del hombre, lo cambia. Hay un proceso de cambio, claro está. Hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio. Pero en el cristianismo no existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. O sea, es decir que bíblicamente no existe un purgatorio. No hay un lugar, ¿verdad?, de limpieza, ¿verdad?, entre el cielo y el infierno. Cuando una persona parte de este mundo, solamente hay 2 caminos. Cristo no habló de 3. Cristo habló de 2 caminos. Uno que te lleva al cielo, a la vida eterna, o el que te lleva a la condenación eterna. O sea, aquí en el cristianismo, basado en lo que dice las escrituras, o vas al infierno o vas al cielo. No hay otro lugar. Infierno o cielo. Mi consejo es que tú elijas el cielo. Así que el purgatorio es una falacia. No hay purgatorio que valga. Esto es infierno o el cielo. No hay otro camino más. Vamos. Según la Biblia, ¿verdad? No sé, la historia del rico y Lázaro, ajá, que estaba antes unido casi el seno de Abraham. El seno de Abraham y el infierno. No había otro lugar. No había otro lugar. Exacto, por eso no había un lugar intermedio. Antes, cuando una persona, antes de Cristo, por eso es que cuando vamos a la palabra, la Biblia dice que Cristo se llevó cautivo a los que estaban cautivos. Cuando Cristo murió y resucitó, fue y obviamente se trajo consigo a los que estaban cautivos ahí en el seno de Abraham. Entonces, por eso es que la Biblia habla específicamente de 2 lugares, no de 3 lugares. Cuando una persona antes, los patriarcas, ¿verdad?, antes de Cristo, obviamente cuando partían, ellos no iban al cielo, ellos iban al seno de Abraham. Ahí era que estaban todos, ahí estaba Jacob, ahí estaba Abraham, ahí estaba Abel, ahí estaba Gedeón, David, Salomón, todos estaban ahí en el seno de Abraham.
cuando Cristo fue allá, los sacó, ¿verdad? Obviamente, de ahí del seno de Abraham, y ahora están, obviamente, en el cielo, ¿verdad? En el lugar, en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Que nosotros conocemos como el paraíso, esperando el día de que Cristo venga a levantar la iglesia y a resucitar a los que están esperando por Jesucristo. Aleluya. Si alguien tiene una pregunta, puede Así es, no, así, escribirla. Juan Carlos Arroyo dice, Wanda Berrío escribe, así mismo es. Juan Carlos Campo dice, así es, no existe, es la pura verdad. Saludamos a Dani Colón y saludamos a Arroyo y Beliz, que se conectan. Vamos para la última pregunta. La última pregunta es, ¿se debe llamar apóstol a alguien hoy? Bueno, esto es una pregunta tremenda. ¿Se le podrá llamar apóstol a alguien hoy en día? Mira, este título que se ha vuelto muy de moda en este último tiempo, pues claramente, ¿verdad? Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, entiéndase que cuando Pablo habló acerca de los ministerios, claramente el apóstol Pablo dijo, a unos nombró apóstoles, a unos. O sea, allá hay un número determinado, ¿sabe? Allá hay un principio y un final, a unos llamó apóstoles. O sea, cuando nosotros estudiamos bien ese versículo que Pablo habló, entiéndase que Pablo lo que está queriendo decir ahí es que ya los que fueron apóstoles, fueron apóstoles. Ya después de Pablo, después de Juan, que fue el último, ¿verdad? Vamos a la historia del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que fue el último que, ¿verdad? Partió con el Señor. Ya después de Juan no hay más apóstoles, porque los apóstoles, el nombre apóstoles se les atribuyó a aquellos hombres que se les dio aquella gran dicha, porque fue una bendición, aquella gran dicha de ver ocularmente a Cristo. Entonces, dentro de ese marco del ministerio apostólico, ¿verdad? Obviamente hubieron 12, ¿verdad? 12 apóstoles. 12, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De los 12 apóstoles, que ellos caminaron con Cristo, ellos vieron a Cristo, ¿verdad? Entonces, el último que fue elegido apóstol fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué Pablo fue apóstol? Porque el mismo Cristo se les reveló a él. No fue un ángel, no fue una visión, fue el mismo Jesucristo que se le reveló a Pablo. Y Cristo le dice a Pablo, ¿por qué me persigue? Y Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces Pablo es parte de ese apostolado. Entonces, hoy en día hay un guille, saludamos a Jason Cruz, hoy en día hay un guille de que ahora todo el mundo quiere llamarse apóstol. Así mismo estamos muy cerca de la venida de Cristo. Pastor, mira qué gran pregunta. Y si tú, antes de que leamos la pregunta, y si a esos que se llaman apóstoles, si tú no les dices que son apóstoles, ellos se molestan porque no les dijiste apóstol. Entonces, más que ellos llamarse apóstoles, es más como que un ego personal. Es como que quieren sentirse superiores, ¿no? Al apostolado. Entonces, no, bíblicamente ya no hay apóstoles. Ya los apóstoles fueron hasta Pablo, que fue el último que fue escogido. Pablo fue el último apóstol elegido por Dios. Así que, dime, Boris.
¿Cuál es? Que Jason dijo una pregunta. Jesús. Dijo Jesús Fonseca, dice, ¿qué tan cerca estamos de la venida de Dios? Así mismo es. ¿Qué tan cerca estamos de la venida de Dios? Puso él. Estamos muy cerca. Juan escribió, ese es el requisito, ser escogidos por Cristo, ¿verdad? Claro, para ser apóstoles, ya el ministerio apostólico ya no existe, ya el ministerio apostólico fue hasta Pablo, ¿ves? Por eso es que Pablo mismo lo menciona y dice, cuando Pablo habló de los ministerios, dijo, a unos nombró apóstoles, y después sigue con los otros ministerios, a unos maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿ves? Porque ya el ministerio apostólico terminó hasta ahí, hasta ellos, hasta Pablo. Pablo fue el último, ¿verdad? Que él mismo lo dice, él mismo se siente como, él mismo lo dijo. Préstame el tuyo, que el mío se fue. Pablo mismo lo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, como un hijo adoptivo. ¿Ves? Pablo fue el último, ¿verdad? En ser apóstol. Así que nada, aquí tenemos estas 5 preguntas y respuestas. Así que, ¿cuál fue la pregunta? La primera pregunta. La pregunta fue, ¿el bautismo salva? La primera pregunta fue, ¿el bautismo salva? La segunda, ¿el rapto será antes o después de la tribulación? La segunda pregunta fue, ¿el rapto será después o antes de la tribulación? La tercera, ¿la Biblia permite tener tatuajes? La Biblia permite tener tatuajes, esa fue la tercera, ¿no? La tercera. La cuarta, ¿el purgatorio existe? La cuarta es, el purgatorio existe. Y la quinta, ¿se debe llamar apóstol a alguien hoy? ¿se le podrá llamar apóstol a alguien en este tiempo? Yo creo que, pues según la Biblia, no. El apostolado terminó en Pablo. ¿Por qué? Porque fueron los que caminaron ocularmente, vieron ocularmente a Cristo. Entonces el apostolado terminó en Pablo. Ese fue el último llamado de apóstol, fue Pablo. Pasa que ahora pues muchos se dicen ser llamados apóstoles y verdaderamente pues no lo son. Pastor, una pregunta más. Ajá. ¿Qué se debe de hacer para ser salvo? Aceptar a Cristo. Esa la cerramos ahí con el broche. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Es muy fácil, aceptar a Cristo. Bueno, mi gente, les invitamos a que vayan a mi canal de YouTube, Redención TV. Ahí estamos, ¿verdad? Redención TV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos entrevistas, tenemos podcast, hablamos un poco también de noticias, de todo lo que está pasando. Si es la primera vez que usted entra aquí a mi plataforma de Facebook, dale seguir, sígueme. También me puedes seguir por Instagram como Yomar_Machado87. Así que, ¿verdad? Dios me le bendiga. Gracias por sacarle su tiempo, compartir con nosotros, ver el contenido y vamos para adelante. Y no se olvide de pasar por mi canal de YouTube y suscribirse. Juan Carlos Campos. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que han sintonizado este programa Preguntas y Respuestas. Dios me les bendiga. Dios me les guarde.